Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, porque a mí ya me tiene completamente enganchado. Prepárense porque vamos a hablar de series turcas, pero no de cualquier serie turca, sino de una que promete ser la joya de la corona del 2025. Sí, han escuchado bien, 2025. Ya sé, falta un poco, pero la expectación que está generando es enorme y créanme, con razón. Vamos a desglosar todo lo que sabemos hasta ahora, las teorías que circulan por internet y por supuesto, porque creo que esta serie, de la que todavía no revelaremos el nombre, será la serie que todos estarán comentando. Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, porque aquí hablamos de series, películas, libros y todo lo que nos hace vibrar el corazón y la mente. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí vamos a meternos de lleno en esta maravilla turca. Como les decía, estamos hablando de una serie que está programada para estrenarse en 2025. La información, como es de esperar, es escasa, pero las migajas que han ido soltando los creadores y los medios de comunicación especializados son suficientes para hacernos salivar. Lo primero que hay que entender es el contexto del panorama actual de las series turcas. Han tenido un auge impresionante en los últimos años, conquistando corazones en todo el mundo. Desde dramas históricos épicos hasta comedias románticas llenas de encanto, las series turcas han demostrado su versatilidad y su capacidad para conectar con audiencias de diferentes culturas. Y esta nueva producción, al parecer, pretende llevar esa conexión a un nuevo nivel. Lo que se ha filtrado hasta ahora es que la trama girará en torno a una familia poderosa con secretos oscuros y un pasado turbulento. Suena bien, ¿verdad? Pero no se detiene ahí. La historia se desarrollará en Estambul, una ciudad que por sí sola es un personaje más. Con su rica historia, su vibrante cultura y su belleza deslumbrante, Estambul será el telón de fondo perfecto para esta saga familiar llena de intriga, amor, traición y por supuesto, mucho drama. Imaginen las locaciones impresionantes, los palacios opulentos, las calles laberínticas y las vistas panorámicas del Bósforo. Visualmente va a ser un espectáculo. Pero, ¿qué hace que esta serie sea tan especial y que la diferencie de las demás series turcas que ya hemos visto? Bueno, según lo que he podido investigar, los creadores están apostando por una narrativa más compleja y ambiciosa, con personajes profundamente desarrollados y motivaciones ambiguas. No se trata simplemente de buenos contra malos, sino de personas grises que luchan por sus intereses y que se ven obligadas a tomar decisiones difíciles en un mundo despiadado. Además, se dice que la serie explorará temas relevantes y controvertidos como el poder, la corrupción, la desigualdad social y el papel de la mujer en la sociedad turca contemporánea. Y hablando de mujeres, las protagonistas femeninas de esta serie prometen ser memorables. Se rumorea que serán mujeres fuertes, inteligentes y decididas, que no se dejarán intimidar por las circunstancias y que lucharán por sus sueños y por su libertad. Ya estoy deseando verlas en acción. No quiero adelantar mucho, pero también se ha mencionado la posibilidad de que haya un triángulo amoroso, pero no del típico triángulo amoroso cliché, sino uno que desafíe las convenciones y que nos haga cuestionar nuestras propias ideas sobre el amor y las relaciones. Otro aspecto que me tiene muy emocionado es el elenco. Todavía no se ha anunciado la lista completa de actores y actrices, pero los nombres que se han mencionado hasta ahora son de primer nivel. Estamos hablando de estrellas consagradas de la televisión turca, así como de jóvenes talentos emergentes que prometen dar mucho que hablar. Se dice que la química entre los actores será explosiva y que sus interpretaciones serán absolutamente brillantes. Ya me imagino las escenas llenas de tensión y emoción. Ahora vamos a hablar de las teorías que circulan por internet. Porque, como saben, cuando se trata de series turcas, los fans somos expertos en crear teorías y en analizar cada detalle. Una de las teorías más populares es que la serie estará inspirada en hechos reales, en una familia poderosa que realmente existió en Estambul y que tuvo una gran influencia en la política y la economía del país. Si esto es cierto, la serie podría ser aún más fascinante y reveladora. Otra teoría que he leído es que la serie tendrá elementos sobrenaturales, quizás relacionados con la mitología turca o con antiguas leyendas urbanas. Esta teoría me parece muy interesante porque le daría un toque único y original a la serie. ¿Pero por qué creo que esta serie será un éxito rotundo?
Bueno, creo que tiene todos los ingredientes para triunfar. Primero, tiene una trama intrigante y bien construida que te atrapa desde el primer momento. Segundo, tiene personajes complejos y bien desarrollados con los que puedes conectar y empatizar. Tercero, tiene un elenco talentoso y carismático que le da vida a los personajes. Cuarto, tiene una producción de alta calidad con una fotografía impresionante y una banda sonora emotiva. Y quinto, y quizás lo más importante, tiene un mensaje relevante y significativo que te hace reflexionar sobre la vida y sobre el mundo que nos rodea. Además, creo que la serie llegará en un momento clave para la televisión turca. Como les decía, las series turcas están experimentando un auge a nivel mundial, y cada vez son más las personas que se enganchan a sus historias y a sus personajes. Esta nueva producción tiene el potencial de consolidar aún más la posición de Turquía como un referente en la producción de series de calidad y de abrir nuevas puertas para los creadores y los actores turcos. Ahora sé que todavía falta mucho tiempo para que se estrene la serie, pero estoy convencido de que la espera valdrá la pena. Estoy seguro de que esta serie nos hará reír, llorar, emocionarnos, sorprendernos y sobre todo, nos hará pensar. Estoy seguro de que esta serie se convertirá en un fenómeno global y de que todos estaremos hablando de ella. Bueno, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de esta serie que promete ser espectacular. En resumen, hemos hablado de una serie turca que se estrenará en 2025 y que promete ser la joya de la corona. Hemos desglosado todo lo que sabemos hasta ahora, incluyendo la trama, el elenco y las teorías que circulan por Internet. Y hemos analizado por qué creo que esta serie tiene todos los ingredientes para triunfar. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y su atención. Espero que hayan disfrutado del contenido y que les haya resultado interesante e informativo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta serie? ¿Les llama la atención? ¿Qué teorías tienen al respecto? Dejen sus comentarios abajo, los estaré leyendo con mucho gusto. Y por último, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ahora adentrémonos aún más en este proyecto que me tiene tan entusiasmado. He estado investigando a fondo sobre los productores involucrados. Se trata de una productora con un historial impecable, conocida por su atención al detalle, su compromiso con la calidad y su habilidad para descubrir y potenciar talentos. Han sido responsables de algunas de las series turcas más exitosas de los últimos años, y eso ya es un sello de garantía. Pero no solo eso, también han demostrado una gran capacidad para innovar y para romper con los moldes tradicionales, lo que me hace pensar que esta nueva serie será algo realmente diferente y especial. La directora, por ejemplo, es una figura muy respetada en la industria. Ha dirigido tanto dramas como comedias, y en todos sus trabajos ha demostrado una gran sensibilidad y una visión artística muy personal. Se dice que es una persona muy perfeccionista y que se involucra al máximo en todos los aspectos de la producción, desde el guión hasta el diseño de vestuario. Y eso, sin duda, se notará en el resultado final. Y hablando del guión, he oído rumores de que está siendo escrito por un equipo de guionistas de primer nivel, algunos de los cuales han trabajado en series turcas que han sido aclamadas por la crítica y por el público. Se dice que el guión es muy inteligente, con diálogos ingeniosos y personajes complejos y multidimensionales. Pero lo más importante es que la historia es muy original y que te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. Además, se rumorea que la serie tendrá una banda sonora espectacular, con canciones originales compuestas por algunos de los mejores músicos turcos. La música jugará un papel fundamental en la serie, creando una atmósfera única y potenciando las emociones de los personajes. Imaginen las escenas de amor acompañadas de melodías románticas y las escenas de tensión con ritmos palpitantes. Va a ser una experiencia sensorial completa. Ahora, quiero hablar un poco más sobre el contexto histórico y cultural en el que se desarrollará la serie. Como les decía, la historia se desarrolla en Estambul, una ciudad con una historia fascinante y una cultura rica y diversa. Estambul ha sido la capital de varios imperios a lo largo de los siglos, y ha sido un punto de encuentro entre Oriente y Occidente.
Esta mezcla de culturas se refleja en su arquitectura, en su gastronomía y en su gente. La serie, al parecer, explorará algunos de los aspectos más interesantes de la historia y la cultura de Estambul, como las antiguas tradiciones otomanas, la influencia de la cultura occidental y la lucha entre lo moderno y lo tradicional. También se dice que la serie abordará algunos de los problemas sociales que afectan a la sociedad turca contemporánea, como la desigualdad social, la corrupción y la discriminación. Y hablando de problemas sociales, se rumorea que la serie tendrá un fuerte componente político. Al parecer, la trama girará en torno a una familia poderosa que está involucrada en negocios turbios y que tiene conexiones con el gobierno. La serie podría ser muy crítica con la clase política turca y podría revelar algunos de los secretos más oscuros del poder. Pero no todo será drama y tensión. Se dice que la serie también tendrá momentos de humor y de romance. Al parecer, habrá un triángulo amoroso muy interesante entre los personajes principales, y habrá escenas muy divertidas y entrañables. Pero no esperen una comedia romántica al uso. Se dice que el humor será inteligente y sutil, y que el romance será complejo y realista. Volviendo al tema del elenco, quiero compartir con ustedes algunos de los nombres que se han mencionado hasta ahora. Se rumorea que una de las protagonistas femeninas será interpretada por una actriz muy conocida en Turquía, que ha protagonizado varias series de éxito y que es muy querida por el público. Se dice que es una actriz muy versátil, que puede interpretar tanto dramas como comedias, y que tiene una gran presencia en pantalla. Otro de los nombres que se han mencionado es el de un actor joven y talentoso, que ha empezado a destacar en los últimos años y que promete ser una de las grandes estrellas del futuro. Se dice que tiene un gran carisma y que es capaz de conectar con el público de una manera muy especial. Y también se ha hablado de la posibilidad de que haya alguna estrella internacional en el elenco. Se rumorea que los productores están en negociaciones con una actriz o un actor de Hollywood para que interprete un papel importante en la serie. Si esto se confirma, sería un gran golpe de efecto y le daría a la serie una mayor proyección internacional. Ahora, quiero hablar un poco más sobre las teorías que circulan por Internet. Como les decía, los fans somos expertos en crear teorías y en analizar cada detalle. Una de las teorías más populares es que la serie será una adaptación de una novela muy conocida en Turquía. Si esto es cierto, la serie podría ser muy fiel a la novela original o podría tomarse algunas libertades creativas. Otra teoría que he leído es que la serie tendrá varios finales alternativos. Al parecer, los productores quieren que el público participe en la creación del final de la serie y que vote por su final favorito. Si esto se confirma, sería una forma muy original de involucrar al público y de crear expectación. Y también se ha hablado de la posibilidad de que la serie tenga una segunda temporada. Al parecer, los productores tienen planes de continuar la historia en una segunda temporada si la serie tiene éxito. Si esto se confirma, tendríamos serie para rato. Pero, ¿qué es lo que más me emociona de esta serie? Bueno, creo que lo que más me emociona es la posibilidad de ver una serie turca que sea diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora. Creo que esta serie tiene el potencial de romper con los moldes tradicionales y de ofrecer una visión más compleja y ambiciosa de la sociedad turca contemporánea. Creo que esta serie puede ser un reflejo de la sociedad turca, con sus luces y sus sombras. Creo que esta serie puede ser un espejo en el que nos veamos reflejados todos nosotros, con nuestros sueños y nuestras frustraciones. Creo que esta serie puede ser una ventana a un mundo desconocido, un mundo lleno de intriga, de pasión y de emoción. En definitiva, creo que esta serie puede ser la serie que todos estaremos comentando en 2025. Estoy convencido de que esta serie se convertirá en un fenómeno global y de que todos estaremos enganchados a sus personajes y a sus historias. Estoy deseando que llegue el día del estreno para poder disfrutar de esta maravilla turca. Bueno, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de esta serie que promete ser espectacular. En resumen, hemos profundizado en todos los aspectos de esta prometedora serie turca que se estrenará en 2025. Hemos hablado de la productora, de la directora, del guión, de la banda sonora, del contexto histórico y cultural, del elenco y de las teorías que circulan por Internet. Y hemos analizado por qué creo que esta serie tiene todos los ingredientes para triunfar. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y su atención. Espero que hayan disfrutado del contenido y que les haya resultado interesante e informativo.
Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta serie? ¿Les llama la atención? ¿Qué teorías tienen al respecto? Dejen sus comentarios abajo, los estaré leyendo con mucho gusto. Y por último, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse sintonizados para más noticias y teorías sobre esta joya turca que está por venir. No se arrepentirán.